El 16 de abril se conmemora el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Se estima que en el mundo aproximadamente 400 millones de niños, niñas y adolescentes son sometidos a diversas formas de explotación laboral infantil, siendo esclavizados en trabajos denigrantes, trabajos peligrosos para su salud, para su desarrollo, y la gran mayoría de los menores que trabajan lo hacen en el sector agrícola. Entre el año 2021 y 2022, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia recibió reportes de al menos 60 casos de trata infantil en diversos estados de la República, de esos de los que se tiene contabilizado. Así que vamos a platicar un poco más a fondo acerca de esta situación. Hoy está con nosotros Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México. Gracias, Salvador, por acompañarnos. Gracias, Romina, por permitirnos estar aquí. Hay que recordar que en 1995 en el Punjab fue asesinado a un niño, era Iqbal Masih. Él era una persona que a los 4 años de edad fue vendido por su familia para completar el pago de la boda del hermano mayor, fue vendido a una fábrica de alfombras. A los 10 años logra escaparse. Entre los 10 y los 12 años se convierte en un activista que combate esta esclavitud infantil. Es asesinado a los 2 años cuando iba en su bicicleta. Y desde entonces, desde el 95 a la fecha, el 16 de abril es el Día Mundial en que conmemoramos la lucha contra la esclavitud infantil. Y los datos que presentaste son muy precisos. Son 400 millones, dicen algunas estimaciones de las organizaciones internacionales en todo el mundo. 17 millones, dicen esas mismas organizaciones para América Latina, lo que le pega a los principales países en términos demográficos de nuestro continente, que tendrán en conjunto probablemente alrededor de 8 millones de situaciones como estas. Bueno, definitivamente, justo estos datos que ha sacado el Consejo Ciudadano vienen muy a la par también con los que sacó la ONU acerca de las desapariciones que, pues, en un principio se daba en mujeres y la desaparición de hombres de entre 15 a 35, 40 años. Ahora la sorpresa que trae la ONU es que justamente las desapariciones se están dando en niñas, niños y adolescentes, sobre todo un poco a la par de lo que estás diciendo, porque la red de trata de personas están ahora pues sustrayendo a los niños, están desapareciendo nuestros niños. ¿Qué es lo que advertimos durante estos 24 meses de pandemia? En la medida en que la actividad socioeconómica se desplazó en buena parte del confinamiento, fue desplazado por él, un segmento importante de las personas que se dedican a esta depredación humana, que es la trata de personas, buscaron a través de Internet, con falsas ofertas de enamoramiento, falsas ofertas de estudio, falsas ofertas laborales, atraerse a los más jóvenes con el planteamiento de que pueden escapar de esa desigualdad o miseria o esa falta de familia que está integrándolos amorosamente en sus casas, ante las faltas que estoy mencionando, ante esas carencias, les ofrecieron un sueño y ese sueño fue convertido después en personas que son reclutadas en diversas organizaciones. Hay que decir que prácticamente se duplicó, se multiplicó por 2 el número de reportes que recibimos de estas tentativas de enganche, sea laboral y enamoramiento, particularmente a través de Facebook. Por esa razón también tenemos un acuerdo con Facebook para combatir, identificando los rasgos de estos intentos de enganche, lo que estaba pasando con los niños, niñas y adolescentes. Hay que decir que hay una enorme cifra negra en el país. También hay un compromiso importante de la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Intersecretarial que está planteando el tema de la trata de personas. Y en la Ciudad de México, en el gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, hay la Secretaría de Gobierno que encabeza la Comisión Interinstitucional que combate la trata de personas. Pero tú decías antes de esta conversación, hemos naturalizado el fenómeno. Vemos a niños que están en las esquinas y creemos que simplemente son niños pobres que merecen eventualmente nuestra atención. Y no se trata necesariamente de eso. Pueden ser parte de una red de trata de personas que esclaviza, que tiene a la servidumbre como un instrumento de lucro. Y la esclavitud es lo que define en esencia precisamente el delito de trata de personas. Claro, porque justamente es mucho más tierno, ¿no?, que un niño llegue y te pida dinero y que te ponga una carita triste, pero no sabemos realmente qué es lo que hay detrás de ese niño. ¿Cuáles son nuestros principales errores como sociedad? Bueno, yo creo que en principio hubo una época en que había cierta certeza sobre el comportamiento de la familia. Ha habido cambios enormes de carácter económico, en particular los últimos 30 años. Eso desestructuró la relación con la comunidad y con las familias. Ahora hablamos en plural de las familias. Las identidades crecieron, afloró una condición diversa que no existía antes. Entonces, nuestro error actual es no reconocer ese cambio y no actualizar
nuestro sistema educativo, nuestro sistema cultural, el tema de la seguridad y la justicia, el tema de la cultura cívica, nuestra preocupación por lo que es importante que hay que educar y transferir a la siguiente generación y la manera en que nos conectamos con empresas, con organizaciones de la sociedad civil, con gobiernos municipales, estatales y el federal. Necesitamos una visión ciudadana que integre precisamente una perspectiva de conjunto y una estrategia que nos permita efectivamente combatir la trata de personas. México tiene muchas cualidades y una enorme riqueza, pero hay que decirlo, Estados Unidos es prácticamente una aspiradora en lo que se refiere a drogas y a trata de personas. Platicando con autoridades en Washington, autoridades judiciales y policiales, nos dijeron que entre el 75 y el 85% de las personas que se identifican como víctimas de trata de personas provienen de México, porque vienen de otros países y pasan por México o porque nacieron en México. Y Estados Unidos es una enorme maquinaria de consumo de cosas que, hay que decirlo también, prohíben en otros países, pero no se dedican a combatir con suficiente solidez en su propio territorio. Híjole, estos datos que estás diciendo del 85% de las denuncias provengan de nuestro país está impresionante. Y ahora justamente viene todo este tema de la migración que seguramente va a agravar este tema. Ahí es interesante observar que ya, como venía ocurriendo la trata de personas, que es un delito difícil de identificar y de combatir de por sí, coincide ahora con estas oleadas. Ya viene otra, ya nos están diciendo los medios y las situaciones que estamos viendo en Centroamérica, viene otra oleada. ¿Qué pasa si se combina lo que ya teníamos de inercia con estas oleadas de migración? Por eso hay que estar muy alerta. Ya hay conversaciones, sabemos de ellas porque nos han convocado eventualmente en el nivel local y federal para atender ese proceso. Sin embargo, es muy complejo. Si hemos estado, como lo hemos hecho, en la frontera con el sur de Estados Unidos, observamos que pues, hay una demasiada porosidad, diría yo, en la frontera. No hay manera de comparar la certeza de control que hay, por ejemplo, en la frontera de México con Estados Unidos, como la que hay de Guatemala a México. Ahí es, pues, sí, ¿qué te puedo decir? Es tan poroso como una piedra caliza que está deshecha a veces. Pues bueno, es un tema que definitivamente tenemos que atacar y sobre todo dejarles de robar la infancia a nuestros niños. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nomás déjame mencionar el teléfono, es 55 55 33 55 33. Atendemos a nivel nacional 24/7 y de manera gratuita. Y en las redes sociales de Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudad de México y atendemos, insisto, para todo el país. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.